¿Qué tal? Buenas noches. Soy Verónica García de León y este es su programa Periodistas de a pie. Esta noche tenemos como invitado al profesor y doctor Raimundo Tenorio, que él es director de Finanzas y Economía del TEC de Monterrey. Bienvenido, doctor. Gracias, Verónica, por la invitación. Y bueno, lo invitamos porque queremos hablar sobre un tema que en este momento está a discusión en el Congreso y que definirá en gran parte el rumbo de la economía del país del próximo año. Esto es la definición y la aprobación de la Ley de Ingresos, que sabemos que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, y el presupuesto de egresos, es decir, lo que el gobierno va a gastar el próximo año y cómo se allegará de recursos para este gasto. Queremos que el profesor nos explique cómo nos afectan estas definiciones como ciudadanos de a pie, cómo le afectan a la economía y qué está en juego como país para el próximo año. Bienvenido, doctor. Gracias. Y pues queremos empezar ahora sí que por el principio. Sí. ¿Qué se define con la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación? ¿Y por qué son tan determinantes para la economía? Bien, primero pues que justamente como lo acabas de mencionar, el ciudadano de a pie lo que espera es que el gobierno cumpla con su mandato, que es redistribuir el ingreso que obtiene el resultado de los tributos, es decir, de los impuestos, derechos con los que contribuimos todos los ciudadanos y las empresas, para que se nos regrese en términos de bienestar ese ingreso que obtiene el gobierno. Y cuando digo que se nos regrese en términos de bienestar, estamos hablando de todo tipo de gasto, desde el gasto de inversión hasta el gasto de operación. Es decir, que el ciudadano lo que espera es que la retribución sea equitativa también en términos de su propia contribución. Así entonces, ¿qué debemos esperar de un presupuesto de egresos y una ley de ingresos que cumpla con este doble mandato? Contribuimos y deberíamos de recibir para procurar nuestro bienestar. Y para la propia operación del gobierno, ¿no? De las dependencias, claro, etcétera. Desde luego, pues el propio gobierno debería de tener un orden administrativo con respecto a otorgar cuentas claras, saber en qué se están gastando nuestros recursos como ciudadanos. Okay. Y bueno, para la definición de esta ley de ingresos y el proyecto de presupuesto, sabemos que el gobierno tenía que tomar ciertas consideraciones en esta ocasión por ciertas condiciones económicas que hay y que preocupan sí. al gobierno y que nos preocupan a todos. ¿Cuáles eran estas consideraciones y cómo afectaron o cómo determinaron cuánto se va a gastar y cuánto va a disponer el gobierno para ello? Primero hay que poner de telón de fondo y de antecedente que en estas mismas fechas, pero de hace 3 años, en el 2013, el gobierno federal propuso entre sus reformas estructurales lo que se llamó la reforma fiscal. Y entre todos los argumentos que daba la autoridad, el Poder Ejecutivo, era de que habría que cobrar más a quienes más ingresos tienen para justamente redistribuirlo. Entonces, en aquel momento, habrá que recordar, simplemente revisar las hemerotecas y las grabaciones que Rompeviento seguramente tiene, es que hubo una gran queja de parte de los empresarios en razón de que se estaba desincentivando la inversión para la generación de empleos. El ciudadano, bueno, incluso recordarán que había en aquella propuesta de reforma fiscal cargar con impuesto al valor agregado colegiaturas, compras de libros, etcétera. Y entonces se dio marcha atrás con algunas de esas propuestas porque además no procuraban precisamente el bienestar. ¿Qué tenemos ahora a 3 años de distancia de que lo que se anunciaba con bombo y platillo, que sería el gasto público más grande de la historia, y ahí está grabado, ahí está escrito, y que eso impulsaría el crecimiento económico de México? Hoy no tenemos eso. Hoy tenemos un déficit de esa reforma fiscal muy importante en razón no solamente de haber echado las campanas al vuelo con ese gasto multimillonario, sino además esto se ha reflejado en incremento de deuda, en incremento de pago de intereses y obviamente en una baja en inversión productiva y en un incremento en gasto corriente, bastante desigual. Claro, y entonces tomando en cuenta estas condiciones, el gobierno tuvo que, o bueno, la propuesta del gobierno que debe de aprobar el Congreso es recortar el gasto para el próximo año otro factor del cual nos podría platicar es de qué recursos va a disponer para
para este gasto, siendo que ya el petróleo dejó de ser la principal fuente de ingresos para el gobierno. Entonces, si nos habla un poco del recorte y de haber pasado de un presupuesto petrolizado, es decir, donde 38% de los ingresos del gobierno provenían de la generación de ingresos derivados del petróleo y todos sus derechos, hoy estamos en un 13%. Y para el 2017, en quien va a descansar muy buena parte del financiamiento de ese ingreso para el gobierno, está en los ciudadanos y en las empresas. 51% de los ingresos que esperaría el gobierno para el 2016 van a provenir de impuestos derivados de los ciudadanos y de las empresas. Y bueno, el ciudadano lo que esperaría es de que con esta mayor contribución de impuestos tengamos un mejor regreso en términos de bienestar de parte del gobierno. Y lo que tenemos es austeridad, una austeridad, por cierto, muy selectiva por parte de lo que el Poder Ejecutivo ha propuesto, y el gobierno ha atribuido este ajuste hacia el 2017 en razón de la severa crisis que han sufrido los ingresos derivados del petróleo, pero la verdad es de que ha habido un desorden en materia de ejecución del gasto, en donde también lo que ha gravitado es esta preocupación por satisfacer a las instituciones financieras internacionales, a las llamadas calificadoras de riesgo y a todos los acreedores que tiene México internamente y sobre todo en el exterior. ¿Y esto en qué sentido? O sea, hay estas calificadoras condicionan una percepción o una calificación para a México de acuerdo a cómo estén sus finanzas públicas. Sí, estas calificadoras lo que hacen es externar opiniones, opiniones que hacen que los llamados mercados financieros compren papel de deuda que emiten los gobiernos, particularmente el de México, pues sigue emitiendo deuda, y estas calificadoras lo que hacen es advertir a los inversores de que México tiene problemas estructurales de finanzas públicas. Pero curiosamente, estas mismas calificadoras hacen la observación a la Secretaría de Hacienda particularmente de que tiene que hacer ajustes contables en materia de ingresos, pero poca preocupación por la forma en que se gasta. Si a las calificadoras les interesa más un ajuste contable que minimice el riesgo del déficit a realmente cómo se gasta. Y la forma en la cual se gasta tiene que ver mucho con lo que el ciudadano de a pie esperaría. Claro. Y en este sentido, bueno, si quiere, empezamos por la Ley de Ingresos, porque es la que ya se aprobó por la Cámara de Diputados y que ya está en las manos de los senadores también. Pero ahí, bueno, como usted dice, nosotros como ciudadanos vamos a contribuir con nuestros impuestos con más de la mitad de los recursos, ¿no? Sí. Pero también se tienen otras previsiones, ¿no? Sabemos que estaba también la liberalización del precio de la gasolina, del precio de la gasolina como tal, que va a significar también un cambio en cuanto a los ingresos que va a recibir el país. No nos vamos a meter mucho en esto, pero ahí ¿qué podemos esperar como ciudadanos? ¿Vamos a ver precios exorbitantes de la gasolina el próximo año? Sí, primero que nada es claro que no hay movimiento en la propuesta de impuestos. Y los que pagamos ahora en términos de impuestos sobre la renta, impuestos sobre el valor agregado, impuestos especiales, no hay cambios, ¿de acuerdo? Lo que sí es que en términos de lo que acabas de mencionar del precio de las gasolinas, eso atraviesa por el tema fiscal justamente. Independientemente de que se declare esta llamada liberalización del precio de la gasolina, que es decir, que las reglas del mercado, la oferta y la demanda determinen cuál sería el precio del consumo de este insumo, lo que tiene esto en el fondo es un componente fiscal. La Secretaría de Hacienda no está dispuesta a sacrificar el componente de impuestos que tiene cada litro de gasolina. Entonces, así el precio internacional de importación de gasolinas sea más barato o más alto, el componente de impuesto no se modifica, lo cual le asegura a la Secretaría de Hacienda un ingreso fijo, al menos fijo si se mueve el precio a la alza o hacia la baja. La verdad se ha dicho aquí de que el ciudadano, cuando escucha liberalización, lo primero que piensa es de que ojalá y bajen los precios. Claro. Y no necesariamente podría ser así. ¿Por qué razón? Porque 5.5 litros, hoy, 27 de octubre, más de 5 litros, de acuerdo, de cada 10 se importan y se tienen que pagar a un tipo de cambio que está al alza.
se tienen que gastar en transporte. Y yo dudo mucho que inversores, tanto nacionales como extranjeros, estén dispuestos a invertir en la importación de gasolinas, siendo que sigue habiendo un monopolio dueño de ductos y obviamente redes de distribución de las gasolinas, que es Petróleos Mexicanos. Claro. Esta liberalización sí va a ser paulatina, ¿verdad? Creo que sí, no va a ser paulatina en razón de que seguramente los estados del norte de nuestro país tendrán la primera liberalización y podrían esperar que el precio oficial, ¿verdad?, que tendría obviamente también movimientos vigilados por la autoridad, tengan algunos beneficios cuando el precio de la gasolina baje a nivel internacional, para que no vayan y la consuman en Estados Unidos, en la frontera, claro, y también obviamente a la alza. En el centro del país me parece que todavía vamos a seguir con este régimen de banda de precios entre más menos 3%. Ok, perfecto. Pues si quiere, seguimos platicando sobre lo que sigue, que es la ley, el presupuesto de egresos y cuánto, en qué se está recortando el gasto, etcétera. Así es. Después de este corte. Cómo no, sí, con todo gusto. ¿Qué tal? Continuamos con el profesor, doctor y economista Raimundo Tenorio, y estamos platicando sobre cuánto y cómo gastará el próximo año el gobierno federal y de dónde obtendrá los ingresos. Y un poco para seguir en el tema, terminar con el tema de ingresos. Si el gobierno prevé que 51% de los recursos que va a gastar van a provenir de nuestros impuestos, ¿esto es factible en términos reales o es una proyección que no tiene mucho sustento? Es factible porque el gobierno tiene el poder legal de cobrar los impuestos, pero una actividad económica de consumo o de empleo que se debilita genera menos impuestos. Si se debilita la economía con menos consumo, pagamos menos impuestos al valor agregado, y no necesariamente porque bajen los impuestos al valor agregado, sino porque gastamos menos. Y también, si hay menos empleos, hay menos ingresos por impuestos sobre la renta. Entonces, el problema estructural del débil crecimiento también debilita las finanzas públicas. Y ahí es donde a mí me llamó mucho la atención esto que acaban de hacer los diputados, de que de la propuesta que recibieron del Poder Ejecutivo, ahora ellos buscan, ¿verdad?, incrementar esos ingresos en 51 mil millones de pesos, de los cuales, entre otras cosas, 10 mil aproximadamente provendrán de una mayor eficiencia recaudatoria. Yo digo, bueno, entonces lo que presentó Hacienda no era eficiente. Claro. Encontraron, ¿verdad?, el santo grial, los diputados, como para decir, aquí pueden aparecer con esta eficiencia 10 mil millones de pesos más. La verdad es de que me parece que los diputados le echan unas pinceladas al presupuesto para justificar lo que del lado del gasto se está haciendo sin que sea una austeridad equilibrada. Y entrando a este tema del gasto, ¿cuáles son las propuestas que hace el gobierno para el gasto? Y si esto entonces va a promover el crecimiento, el consumo que tendríamos que tener y el gasto que tendríamos que tener para que a su vez el gobierno recaude lo que tendría que recaudar. O sea, claro. ¿Cuánto vamos a esperar que... Si va a venir un recorte, ¿no?, al gasto, precisamente? El recorte ya vino desde febrero del 2016, cuando se anunció estos recortes presupuestales a las llamadas empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, de 210 mil millones de pesos. Entonces, lo que ocurre en el escenario para el 2017 es que sobre lo ya recortado del 2016 hay una suma adicional de recorte. Desafortunadamente, ese recorte, ese menor gasto de los 4.8 billones de pesos va obviamente hacia renglones del gasto que uno diría, bueno, ¿en qué están pensando tanto la Secretaría de Hacienda como la Cámara de Diputados? Bueno, antes de presentar, el presupuesto, el presidente Enrique Peña dijo que no se iba a afectar a las familias y que se iba a recortar, no se iba a recortar en inversión, sino en el gasto corriente de las dependencias, ¿no?, del gobierno. El gasto corriente incluye también los salarios de burócratas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno revisa los renglones de ese recorte, lo que te encuentras es que hay recorte en el gasto de inversión. ¿Qué es el gasto de inversión? Mobiliario, equipo, edificios, nueva maquinaria,
nuevos laboratorios y consultorios médicos. Ese es el gasto de inversión. Y entonces cuando uno revisa esos renglones y ves, por ejemplo, que a comunicaciones y transportes, más de 30,000 millones, a energía, 500 más o menos alrededor de 560 millones de pesos, a la Secretaría de Economía 6,000 millones de pesos, a salud 13,500 millones de pesos. Dices, bueno, van a despedir médicos del sector salud, enfermeras. No van a hacer inversión. El principal recorte que está haciendo el gobierno federal es en gasto de inversión, ¿de acuerdo? Aquel que potencia el crecimiento, aquel que le sirve al ciudadano en el largo plazo. Entonces, es muy selectivo el ajuste que está haciendo en gastos. Y este ajuste, obviamente, se está haciendo incluso en tiempos de que no hay crisis. Normalmente, al menos en los últimos 40 años en México, los recortes presupuestales han venido en tiempos de crisis. No estamos en crisis en este momento, al menos en términos, obviamente, del crecimiento del Producto Interno Bruto, de inflación, etcétera. Pero estos recortes son los excesos, esa adicción que se ha tenido en los últimos 18 años, desde el gobierno de Fox, es esta adicción al déficit público. El déficit público, que es gastar más de lo que proyectan tus ingresos. Ok, y ahora entonces se tendrá que hacer este recorte que va a tener efectos en la economía. Al final se redujeron los pronósticos de crecimiento de la economía para el próximo año. Claro. ¿Y por qué se tiene que hacer este recorte, Verónica? Porque el crecimiento del saldo de la deuda y su servicio, que son el pago de intereses, han crecido. Se anuncia, ¿verdad?, con bombo y platillo de que hay un superávit primario. Pues, es decir, si yo ingreso 10, ¿verdad?, y gasto 9, pues sí tengo un superávit de $1. Sí, pero sin incluir los intereses que tengo que pagar de lo que debo. Porque si incluyo los intereses de lo que debo, ya te entonces gastaste claro. Pero ese déficit que tenemos no va a ser cubierto con ese superávit del peso. Claro. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde a veces son medias verdades. El ciudadano lo que requiere es escuchar que la austeridad es evidente, que hay un recorte verdaderamente a este gasto superfluo e innecesario e improductivo. Y ahí hay algún recorte importante, porque digo, habíamos escuchado que el gasto en salarios de servidores públicos había incrementado incluso, creo que 20 y tantos %. 23.5%, así es. Entonces, bueno, es muy selectivo entonces el recorte. Claro. ¿Hay de dónde recortar? Sí. Entonces preguntémosles nada más al Instituto Nacional Electoral, ¿verdad?, ¿por qué no entra en el recorte? Claro. O el Poder Judicial de la Federación, ¿por qué no entró en el recorte? O por qué el Poder Legislativo no entró en el recorte. Los diputados y senadores. Es muy selectivo. Y ahí, repito, cada vez me parece ser que el ciudadano, afortunadamente por medios de comunicación como estamos mejor informados de que, número uno, la transparencia, la entrega de cuentas y desde luego lo que ofende al ciudadano, que son estos excesos no productivos en el gasto, están debilitando la credibilidad de cualquier presentación de un presupuesto como este. Y a ver, y a partir de esto, de esta realidad que ahorita nos está dibujando, sí, ¿qué podemos esperar los ciudadanos para el próximo año? Y hasta, digo, para no terminar sorprendidos, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde va a crecer la economía? ¿Y esto cómo nos va a afectar a los ciudadanos de a pie? Sí, desafortunadamente el 2017 no luce mejor que el 2016. Hay un debilitamiento fuerte en el sector externo de la economía, un debilitamiento global del comercio internacional que debilita las exportaciones, en consecuencia, pues la generación de empleos en empresas que dependen de esa vinculación con el comercio exterior. Número uno. Número dos, también de que el gasto de inversión, justamente que potencia en el futuro el crecimiento, va a tener la proporción con respecto al PIB, es decir, con respecto a lo que generamos de riqueza, más baja de los últimos 40 años. Se va a privilegiar el gasto de operación, el gasto corriente, por encima del gasto de inversión. El ciudadano a pie, ¿dónde lo ve? Pues justamente en que los servicios de bacheo, banquetas, obviamente seguridad, etcétera, no van a crecer. O sea, nos vamos a quedar igualitos que en el 2016. Y sin embargo, bueno, pues siguen creciendo estas necesidades también. No se nos pase que también tenemos un México de 53 millones de pobres, ¿de acuerdo?, que requieren justamente, no de un gasto asistencial,
¿de acuerdo? Sino un gasto de bienestar. Y es ahí donde los recortes anunciados más van a afectar ese gasto llamado de atención a esos 53 millones de personas. Y en un momento dado, esto podría afectar o cómo llegaría a repercutir en otros indicadores que finalmente los ciudadanos sí lo sentimos. No sé, la inflación, precios, el peso. Digo, yo sé que estos indicadores tienen también que ver con otras variables, sí. Pero ¿qué podemos esperar en ese sentido? Y si como tal el dinero que percibimos por la actividad sí. económica que realicemos se verá afectado o se verá disminuido. Sí, bueno, desde luego afortunadamente tenemos autoridades en el país más autónomas, como es el propio Banco Central, el Banco de México, y ha tenido que tomar medidas urgentes en este año, en este 2016, para contribuir a que la inflación, ese enemigo público número uno que tenemos todos en el bolsillo, lo que se come nuestro dinero en términos de los precios, al menos esté bajo vigilancia, que esté contenido. Pero desafortunadamente volatilidades, que así se les llama a estas especulaciones sobre el tipo de cambio, han incidido en que el componente importado de lo que consumimos, ¿va? Como puede ser este bolígrafo que puede tener un 50% de insumos importados, le pega a mi bolsillo porque tengo que pagar más por la variación en el tipo de cambio. Claro. Entonces, esto, el Banco de México lo tiene que cuidar porque tiene también ese mandato. Y yo sí esperaría al menos que el Banco Central tenga este mecanismo de intervención en la economía que asegure que, por otra parte, lo que está en la política fiscal manejándose con una falta de pericia, ¿de acuerdo? El Banco Central la compense justamente con una política monetaria que nos impacte en tipo de cambio y en inflación en menor cuantía. Perfecto. Y bueno, ¿habría alguna recomendación con el escenario que nos acaba de dibujar y que sí. tenemos que esperar como para el ciudadano de a pie para sí. Cuidar su economía, no sé? No es catastrófico, desde luego, el 2017, ¿verdad? Pero sí creo que el ser mesurado en términos de no tener mayores deudas, de asegurar el empleo, de procurar que el ahorro, que no necesariamente quiere decir la separación de efectivo para depositarlo en una institución. El ahorro puede ser patrimonial. Las familias creo que debemos de recuperar esa cultura del ahorro patrimonial en razón de cuidar la casa habitación, tener bienes patrimoniales, no bienes superfluos. Sí podemos, desde luego, pues, pasar fondo de la alberca por el que estamos atravesando para salir a flote familiarmente. Sí creo que a nivel familiar podemos hacer mucho más que continuar obviamente quejándonos de lo que sí debemos de quejarnos. Claro. Y bueno, nada más porque algunas personas nos preguntan de pronto si estamos al borde de una crisis o si estamos muy mal, ¿no? Bueno, se usa casi siempre este término, la crisis, que muchos vivimos en otros sexenios, ¿no? Sí. La ausencia de crisis no quiere decir que necesariamente estemos exentos de ella. Aquí sí estoy seguro que los ciudadanos lo que menos quieren es justamente que la crisis se vea reflejada en la pérdida del empleo, en un encarecimiento del nivel de vida. Entonces, lo que sí esperamos es de que las autoridades reconozcan que se cometen errores. Como mencionó el presidente, yo creo que nadie se levanta con la intención de molestar al país, ¿verdad? Pero tampoco nosotros como ciudadanos nos levantamos con la intención de ver mal a nuestro país. Nos levantamos con la esperanza de tener autoridades que sean más conscientes, más éticas y más responsables. Claro. Y bueno, estaremos pendientes porque antes de qué fecha el Congreso tendrá que terminar de aprobar el paquete económico, en concreto el presupuesto. Antes del próximo 14 de noviembre, en donde la Cámara Revisora, que es ahorita la de senadoras, la regresa a la de diputados para que se apruebe y se decrete por ley tener presupuesto y ley de ingresos para el 17. ¿Y realmente no se espera ningún cambio? No, ninguno, porque ya las voces que se hicieron escuchar, como fueron las de los empresarios, pidiendo
pues se recuperaran algunos incentivos, ya les dijeron que no, ¿verdad? Y no va a haber mayores cambios. Ok, pues bueno, Así es. pues realmente le agradecemos muchísimo que nos haya explicado estos temas y pues esperamos que nos visite próximamente. Ya lo creo que sí, Verónica, un gusto también y felicidades. Gracias, muchas gracias amigos y los esperamos en la próxima emisión.